Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Borba, soy neurocirujano de Brasil, actualmente presidente de la Federación Latinoamericana. Es un placer muy grande tener ustedes con nosotros en este más un webinar de la Universidad FLANC. La idea hoy es una presentación relacionada con trabajo científico. Cómo leer, cómo escribir, cómo interpretar. Muchas veces se lee, pero no se sabe interpretar. Y muchísimas veces no se sabe cómo escribir para que la gente entienda lo que usted quiere comunicar. Es un placer muy grande tener a la doctora Silvana con Uruguay, de Montevideo, de la Universidad de la República, que va a nos acariciar con esa linda presentación. Paso la palabra a mi amigo Leonardo Barrios, coordinador del Comité de Docencia de la FLANC, para poder decir algunas palabras, y al doctor José Valerio, el editor de Internet de la Federación. Gracias a todos ustedes. Por favor, Leo. Bueno, buenas noches ante todo. Muchísimas gracias, doctor Luis Borba, nuestro presidente de la FLAN, por la introducción. Hoy, para continuar las sesiones de docencia de la Universidad FLAN, tenemos el placer de completar pues, la comunicación que ya había iniciado el doctor Pozuelos la semana anterior en la formación de los profesores para la Universidad FLAN. El tema de hoy que vamos a discutir, el de comunicación científica, va a ser expuesto por la doctora Silvina Bartesagui, quien es la jefa de la unidad de metodología en la Universidad de la República en Montevideo. Previo a esto, yo quisiera decir que este módulo de profesores realmente la responsabilidad de la organización, de la espectacular organización de este módulo, ha estado llevada por el doctor Fernando Martínez y el doctor Julio Pozuelo, a quienes creo que se les debe dar el crédito. Pero bueno, me ha tocado a mí hacer la presentación de la doctora Silvina en el día de hoy, pero reconociendo la organización de los doctores Pozuelos y del doctor Fernando Martínez. Sin más, le concedo la palabra al doctor José Valerio, quien es el editor de Internet de la FLAN, un gran amigo. José. Bueno, yo creo que no hay más que decir, ya lo dicho por el doctor Borja y Leonardo es suficiente. Creo que empezamos con la doctora Silvana a dar que estamos listos para oír su maravillosa presentación. Muchísimas gracias. Doctora Silvana, por favor. En castellano, vas a hacer mejor. El acento es más de acá de abajo. ¿Ven bien la presentación? Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por la invitación. También a Fernando y a Julio que me invitaron inicialmente y me han hecho partícipe de esta actividad. Espero poder resultar útil en esta instancia en la que les voy a hablar sobre la comunicación científica y también lo que tiene que ver con la escritura y la presentación. Es una presentación, bueno, bastante breve, espero, que al menos para Uruguay es una hora un poco más tarde, pero no quiero tampoco demorarlos mucho más, que sé que están todos muy, muy ocupados. Sin más, entonces comienzo con la presentación y ustedes, por supuesto, cualquier momento que necesiten, me pueden interrumpir o preguntar sin ningún problema. Bueno, tenemos un micrófono abierto si quieren avisarle, así no se interrumpe la grabación. Bueno, perdone, doctora, pero le pedimos a todos los participantes que por favor mantengan su micrófono apagado. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, básicamente la charla de hoy pretende dar algunos aspectos generales de lo que es la comunicación científica y cuál es el objetivo también de la comunicación. Acá tenemos un esquema que yo utilizo mucho en las presentaciones, sobre todo con los estudiantes de medicina y con los profesores que nos acompañan en los cursos de facultad, sobre lo que es el método científico, ¿no? Donde básicamente completamos varios círculos de estos que están planteados en este cartoon, donde a partir de ciertas observaciones y preguntas, si uno se plantea una hipótesis, realiza una investigación a través de experimentación que permite sacar algunas conclusiones por los resultados obtenidos y lleva a una instancia que es muy importante y fundamental
de documentación de ese proceso. Entonces, una cosa sobre la que me quiero centrar es que toda investigación científica, y que tiene como eje y como columna vertebral la aplicación de este método científico en el cual nos basamos para hacer estas investigaciones o tareas de manera ordenada, estructurada, siguiendo una serie de etapas que son fundamentales, es muy importante que una vez que se complete, aunque sea uno de estos ciclos de investigación, porque vamos a tener muchos, a medida que vamos respondiendo preguntas, podemos plantearnos nuevas preguntas para poder seguir adelante con la investigación, es muy importante lo que tiene que ver con la documentación del proceso, con la buena presentación de esos resultados que hacen en definitiva a lo que es la comunicación científica. La comunicación científica, entonces, básicamente nos tenemos que llevar a preguntarnos por qué y para qué se comunica, cómo se comunica, que es lo que generalmente hacemos mal. Hay muchas veces que no sabemos comunicar, tenemos buenos resultados, pero no se presentan de manera adecuada. Hay un estilo, hay una forma, hay una estructura, hay un lenguaje apropiado, hay una manera específica de escribir, y bueno, por ejemplo, particularmente en lo que es la escritura de un artículo científico, que no vamos a entrar en detalle en estos asuntos en particular, pero que deben tener cierta regla, lógica, formato, presentación que tenemos que tener en cuenta. Básicamente la comunicación científica pasa a ser lo que es el mecanismo básico para el desarrollo de la ciencia. Es necesario comunicar para que la ciencia pueda seguir adelante, tiene que hacerse de una forma adecuada, tiene que ser comprensible para las personas que están leyendo estas investigaciones, estos resultados, esta presentación, que no necesariamente tiene que ser escrita. En general debe por lo menos poder comunicarse de manera razonable a la comunidad científica, pero no necesariamente ese es el público siempre. Y bueno, en definitiva es el proceso en el cual se presenta toda esta información, se distribuye, se comunica, y también la manera en la cual el público objetivo de esa comunicación es capaz de recepcionar toda esa cantidad de información. Una cosa importante y un concepto importante que a mí me gusta transmitir es que un trabajo no está finalizado hasta que no son comunicados sus resultados. Las investigaciones pueden ser muy buenas, pueden tener excelentes resultados, pueden representar el trabajo de mucho tiempo de un equipo de investigación. Sin embargo, si esa investigación queda guardada en un cajón, no llega a buen puerto y no tiene sentido. Es necesario comunicar los resultados de una investigación para que realmente este ciclo se pueda cerrar y todos los hallazgos que podamos tener en determinado proceso de investigación puedan ser útiles para los demás colegas, para la comunidad en general. Es importante entonces comunicar esos resultados, que pueden ser a distintos niveles, pero comunicarlo a nivel de colegas, a nivel de un supervisor, a nivel de la comunidad científica sobre todo, y muchas veces es necesario comunicar también a nivel de la sociedad. Y ahora vamos a dar un ejemplo sobre este tema que últimamente, en los años de pandemia, ha representado un nuevo camino de comunicación en donde la sociedad toda necesitaba acceder a la información científica que se estaba generando. Obviamente la forma de comunicar la ciencia y la forma de comunicarnos a nivel de los proyectos de investigación han ido cambiando. Hasta finales del siglo XX, básicamente la comunicación científica se realizaba a través de publicaciones, ya sea periódicas, revistas, o sobre todo era un lugar muy importante de comunicación científica. Toño, despacio. ¿Perdón? Puede seguir, por favor, por favor. Sigo, perdón, no escuché. Básicamente la comunicación se realizaba de manera personal en las reuniones científicas, las cuales tenían una importancia muy grande porque lo que en general se comunicaba en ese tipo de eventos, ya sea un congreso, un seminario, era muy novedoso porque todavía no se tenía acceso a lo que estaba publicado o de una manera bastante cercana en el tiempo, ¿no? En general se llegaba a los eventos científicos con materiales que realmente no estaban publicados y sobre todo no eran conocidas por la comunidad científica. Actualmente todo eso cambió muchísimo, sobre todo a través de las tecnologías de la innovación y la comunicación, las redes sociales, las bases de literatura biomédica, que permiten un acceso muy rápido a toda la información, muy organizado, permiten una difusión muy eficiente de todo lo que es la información y las publicaciones científicas. Entonces eso ha cambiado lo que es como el paradigma de la comunicación científica en cierta manera, y se han incorporado distintas formas de comunicarnos y también de comunicar la ciencia.
Han surgido incluso a partir de estos cambios y de estas nuevas tecnologías otros tipos de comunicación que pueden implicar listas de difusión, boletines, y en definitiva se llega a la información de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Hay una inmediatez en lo que es la transmisión de la información. Esta transferencia rápida de resultados facilita las colaboraciones, facilita que los resultados se conozcan de manera muy importante y rápida, de llegada bastante grande a distintos tipos de comunidades. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, el hecho de que no haya tantas barreras a la llegada de esos resultados o la comunicación de estos resultados, no siempre asegura que la comunicación científica se haga de manera adecuada. Es decir, que hay que tener un poco de cuidado y, como en todo, es verdad que es más fácil acceder a una cantidad de espacios de comunicación que antes no teníamos disponibles, pero que eso no quiere decir que la comunicación se haga de forma correcta. Bien. ¿Cuáles serían los objetivos de la comunicación científica? Y bueno, básicamente el objetivo es mostrar los resultados obtenidos, ¿sí? Que además son una base fundamental para otras investigaciones, para que esas líneas de investigación puedan expandirse por nuestro propio grupo de investigación o por colegas que trabajan en el mismo área. También permite que al estar publicados y comunicados de manera adecuada se evite la redundancia en temas de investigación que ya han sido estudiados en profundidad. Por tanto, si uno accede a la información que está disponible, eso es otro tema de lo que tiene que ver con la búsqueda y la lectura y la llegada a la mejor información y a la mejor evidencia científica disponible, que sería motivo de otra clase, pero que de todas maneras es muy importante, así como es muy importante comunicar, es muy importante que podamos acceder a esa información. Pero bueno, el hecho de que esas investigaciones y esos resultados estén comunicados de manera apropiada nos permite que se pueda seguir avanzando en estas líneas de investigación o en estos temas de investigación que se van desarrollando. Lo que es muy importante cuando uno pretende comunicar en ciencia es que ese trabajo llegue a la gente, a la comunidad científica sobre todo, que sea leído. Parece ser difícil de entender o de creer, pero muchos de los trabajos que se publican y se comunican no tienen una llegada importante al público de interés, no son suficientemente leídos o entendidos. Entonces, es fundamental que cuando uno realmente comunica en ciencia lo haga de manera que ese trabajo pueda ser leído, pueda ser comprendido, y que por supuesto sus resultados sean sólidos, creíbles, reproducibles por cualquier investigador que pueda considerar que va a seguir adelante con esa línea de trabajo. Hay distintas maneras de comunicar. Las formas de comunicación científica no necesariamente son escritas, que podría ser una de las líneas de conversación en esta charla. Hay comunicaciones escritas específicamente, sobre todo lo que uno publica a nivel de revistas científicas, ¿sí? Hay una importante comunicación oral, que es capaz la que nosotros estamos como más expuestos y necesitamos más trabajar, y la charla de Julio el otro día creo que nos dio también algunas herramientas. Es importante hacer una buena comunicación científica, personal, presencial, oral, con una postura, con un lenguaje, con una diapositiva o presentación agradable, organizada, estética. Tenemos que tener en cuenta una cantidad de asuntos. Es decir, que la comunicación oral para nosotros tiene que ser importante, y ustedes, por ejemplo, como médicos, también es muy importante que puedan comunicar a sus pacientes, a sus pares. O sea que la comunicación científica me parece que son dos aspectos muy importantes a trabajar. Una parte la que tiene que ver con la escritura, en todo lo que es las publicaciones científicas, pero también es muy importante tener buenos elementos de comunicación oral. Después está todo lo que tiene que ver con la comunicación más gráfica, que uno trabaja cuando hace una presentación de un afiche, de un póster en las jornadas científicas. Eso también tiene que poder traducir al público objetivo de manera gráfica, de manera agradable, de manera bastante resumida, porque tenés un espacio de papel o de un afiche electrónico limitado, y uno tiene que saber elegir exactamente lo que tiene que presentar para que el público lo entienda, lo pueda rápidamente procesar. Y bueno, son formas de comunicación diferentes. Y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con los informes de investigación, ya sea un paper final o una monografía, una tesis, una tesina, un documento, un informe.
un propio proyecto de investigación, ya pasando a la etapa anterior, ¿no? Cuando uno tiene que presentar un documento para, por ejemplo, recurrir a fuentes de financiación, también tiene que haber una lógica en la presentación y en la comunicación. Y después un tema muy importante que les decía que tuvo como un despegue durante los tiempos de pandemia, que todavía hay algunos coletazos, pero bueno, ya por suerte estamos saliendo, es lo que tiene que ver con la comunicación a la sociedad, ¿sí? Al público general, que no siempre tenemos que comunicarnos con nuestros pares, que son personas capacitadas, muchas veces incluso expertas en nuestra área de investigación, sino que es muy importante para un científico poder ser capaz de comunicarse con la gente normal y poder ser capaz de bajar esa presentación a un nivel para que sea comprensible. Y bueno, yo creo que el ejemplo del COVID en estos años de pandemia dio como una oportunidad para que muchos de nosotros tuviéramos que acceder a esos espacios más de la sociedad general, desde entrevistas, notas de prensa, e incluso creo que la visibilidad que tuvo la ciencia en estos tiempos fue muy importante y nos permitió desarrollar bueno, cierta capacidad para poder comunicarnos de una manera un poco más normal y en un diálogo de más mano a mano con la sociedad toda. Así que creo que es importante tener en cuenta que siempre hay que pensar la comunicación científica dependiendo el objetivo y cómo la voy a realizar, que puede ser escrita, puede ser oral o puede ser de distintas maneras. Lo que sí es muy importante es que tiene que tener determinadas reglas, ¿sí? La comunicación científica se tiene que hacer de una manera que en parte tiene como espalda el método científico, ¿no? Tiene que ser organizada, tiene que ser siguiendo una lógica y una cantidad de pasos o procedimientos que uno va llevando adelante. Pero lo que sí tiene que ser muy importante es que el trabajo, cuando uno lo comunica, tiene que estar claro y tiene que ser entendido. Y una cosa que mencionó Julio la semana esta, creo que fue el lunes que tuvimos el primer encuentro, es que uno tiene que ajustar su presentación, su comunicación al público receptor, ¿sí? Al auditorio. No es lo mismo hablar en un canal de televisión para no sé, para un programa de noticias, que en un evento científico de nuestra disciplina y con gente que está súper especializada en el tema. Uno tiene que ser capaz de preparar las comunicaciones para las personas que la van a recibir, de manera que se pueda siempre contar con ese balance de que, bueno, el público receptor va a poder comprender lo que estamos tratando de comunicar. Una regla que se cumple y que es bastante buena y muy útil a mi entender a la hora de comunicar es tener una estructura estándar, ¿sí? La comunicación científica se puede estructurar, hay distintas maneras, eso siempre depende también del ámbito en el cual estoy comunicando, pero por ejemplo la estructura que conocemos con la sigla de IMRD, que quiere decir introducción, metodología, resultados y discusión, nos permite siempre estructurar una comunicación de manera organizada, ¿sí? Y eso me sirve incluso para un paper, que en general tienen estas estructuras, porque uno diseña el trabajo trabajando en orden con estos bloques de información, pero también lo puede utilizar para la presentación de un póster, en el cual le va a dar esa estructura, para la presentación de una charla, para la presentación de un resumen, hasta la presentación de una situación clínica en la cual ustedes tienen que trabajar habitualmente en sus entornos de trabajo. Uno debería poder estructurar la comunicación con una introducción general que presente el tema, el problema, con el problema, cómo ha sido desarrollado, cómo fue el proceso de investigación, luego va a presentar los resultados obtenidos durante ese proceso y finalmente va a cerrar con una discusión. Es decir, que esta estructura a mí me parece que nos da siempre un marco que está bueno tener en cuenta a la hora de organizar una presentación, que puede ser una presentación como las que vimos el lunes, puede ser una presentación en un congreso para dar una charla, puede ser la estructura de un trabajo escrito, y me parece que nos permite ordenar la información que queremos presentar de una forma estructurada. Por supuesto que tenemos que tener un lenguaje apropiado, ¿sí? Ya sea para la comunicación oral o escrita, la comunicación científica se hace con un lenguaje científico apropiado, incluso que en general reconoce los términos propios de cada disciplina. No es recomendable que se trabaje exclusivamente con lo que es la disciplina en particular, se tiene que tratar de comunicar de manera que las distintas disciplinas se puedan comprender, ¿no? Es fundamental que el conocimiento pueda ser accesible a las distintas áreas del conocimiento,
pero tiene que tener un estilo y un lenguaje característico, que es el lenguaje científico. ¿Tá? Y por tanto, es lo que les decía recién, que es muy importante que sea comprensible en ese sentido y transversal a las distintas disciplinas que están participando. Un tema que muchas veces yo lo discuto con los estudiantes es que muchas veces uno está tan metido en su propia disciplina que, por ejemplo, las siglas propias de las disciplinas en particular, la bioquímica, la medicina, la neurobiología, uno las usa de manera tan frecuente que las considera que son de conocimiento universal y que todo el mundo entiende lo que significa una sigla en particular. Y eso lleva a errores que muchas veces públicos de distintas áreas del conocimiento pueden no entender o directamente confundir. ¿Sí? Yo siempre les doy el ejemplo a mis estudiantes, yo soy bioquímica, ¿sí? El IR para mí significa infrarrojo, por ejemplo. Y si tú estás hablando con un médico es probablemente que sea una insuficiencia respiratoria o cualquier otro tipo de situación que para el que no es exactamente de esa disciplina puede ser no comprensible. Entonces es muy importante a la hora de comunicar que el lenguaje tenga una apertura más allá de la disciplina y que sea un lenguaje científico apropiado. ¿Qué pasó? No llores, cuéntame. Bien. Perdón, hay gente con el teléfono, el micrófono ligado. Sí, no pasa nada. Igual el que es administrador, en todo caso, lo puede silenciar. Entonces, volviendo a lo que es el proceso de investigación y que uno podría representar en el esquema del método científico que les mostré inicialmente, en una etapa, las etapas que uno tiene en una investigación científica, que ustedes conocen muy bien, y que comienzan con la definición de una pregunta de investigación, con la selección y la delimitación de un tema para hacer determinado tipo de investigación, tiene una serie de etapas que uno va llevando adelante, definir esos objetivos, definir el mejor diseño para esa investigación, recopilar los datos y sobre todo antes que eso, bueno, hacer una buena búsqueda bibliográfica para poder presentar el problema. Una vez que tiene la investigación ya andando, pasar por la etapa de recolección y análisis de los resultados. Y como les decía al principio hoy, lo que es muy importante es cuando uno está completando o culminando una etapa de investigación, es llegar a la redacción del informe final de la investigación y la comunicación de esos resultados, ¿sí? Que puede ser, como les dije, en distintos formatos. Pero es muy importante relacionar un poco la comunicación científica también con lo que es la escritura científica, que van un poco de la mano. Escritura para algunos asuntos y comunicación o presentación oral o participación de un evento científico para otros. Pero en definitiva, uno termina el proceso de investigación con esa etapa de documentación que veíamos al principio y que son fundamentales para que esa ciencia se vaya consolidando y permita el avance del conocimiento en esa disciplina. Con respecto a la comunicación científica, no podemos olvidar lo que tiene que ver con los aspectos éticos, ¿sí? Hay cosas que hay que cuidar para una buena comunicación, ¿sí? No se pueden descuidar determinados asuntos, tampoco son el centro de esta presentación, pero cuando uno comunica, cuando uno escribe, cuando uno presenta una información, tiene que tener en cuenta que hay asuntos de aspecto ético que no pueden ocurrir. Por ejemplo, lo que es el fraude científico, ¿sí? Ya sea por la invención, por la falsificación de datos, el plagio, ¿sí? Tomar datos de otros como propios y no ser correctamente referenciados. Eso hace también a la buena comunicación. Cuando uno presenta una investigación, cuando uno la escribe, la comunica, la publica, es importante no incurrir en estos errores, muchas veces involuntarios, pero si uno es prolijo y cuidadoso a la hora de comunicar, hay asuntos que no puede dejar de lado. Faltas de ética en el sentido de que no sea una autoría real, lo que se llama autoría ficticia, una comunicación que está duplicada o fragmentada, el autoplagio, que es tomar materiales que ya han sido escritos por nosotros mismos, pero que se vuelven a publicar o a comunicar, eso es un tema que debe ser evitado. Y también a la hora de publicar, de escribir, de comunicar, ya sea en una publicación científica o incluso en la comunicación oral, uno tiene que ser capaz de citar a las personas referentes en esas
en esos trabajos y no siempre hacer como un sesgo en cuanto a, por ejemplo, poner sobre todo las citas que son propias o de mi grupo, sino que ser en ese sentido muy equilibrado y reconocer el trabajo que es necesariamente realizado por otros y que debe ser reconocido. Una cosa que también hace a una buena práctica de comunicación científica es todo lo que tiene que ver con la autoría, ¿sí? Hoy en día eso está muy establecido, muy trabajado incluso por las editoriales y por las revistas. A la hora de publicar un artículo se exige mucho que cada uno de los autores declare exactamente cuáles fueron las tareas que cumplió, si participó de todas las etapas, de la concepción de la idea, de la escritura, de la presentación del manuscrito, de la corrección de la versión final. Hay una definición de autores que tiene que estar claramente establecida, y nosotros como científicos y como investigadores tenemos que ser capaces de reconocer el rol de la autoría en ese sentido, ¿sí? Eso incluso está definido a distintos niveles, pero por ejemplo en las normas de Vancouver, que ustedes conocen, que es una de las formas de referenciar más utilizada en medicina, pero ahí está claramente definido el rol de cada autor. ¿Quién es el primero? ¿Quiénes son los que siguen? ¿Quién es el último? ¿Quién es realmente un autor y no un colaborador? ¿Sí? Para eso hay que tener claro si el trabajo, si su participación en el trabajo fue realmente sustantiva, ¿sí? Si participó de todas las etapas de la investigación o de la publicación, en este caso estamos hablando, si conoce el contenido, si fue capaz de revisar las versiones finales. Y bueno, tener bien claro que una cosa es ser autor, porque realmente se participó de la investigación y de la etapa de presentación y publicación de esos resultados, o por ejemplo es simplemente un agradecimiento para una persona que ha dado un apoyo puntual, pero que no representa el lugar de autor, ¿sí? Otros asuntos que hay que tener en cuenta a la hora de publicar es, por ejemplo, una persona utilizar siempre a lo largo de su vida, un investigador, el apellido escrito de la misma manera. Por ejemplo, si yo soy Silvina María Bartesagui Hierro, bueno, me pongo Silvina M. Bartesagui o me pongo Silvina Bartesagui Hierro. Muchas veces sobre todo es muy común en España y en apellidos castellanos que son muy parecidos, se utilizan los dos apellidos separados con un guión, pero bueno, es importante que un autor siempre utilice la misma referencia para su propio nombre, de manera que las búsquedas representen siempre, al recopilar esos datos, a la misma persona. Y acá tengo que comentar un detalle que es algo capaz que no es tan conocido, que en general cuando uno publica una investigación realizada por sí mismo y es autor de esa publicación, es quien ha escrito el trabajo, es quien ha llevado adelante la investigación y la ha liderado, pero está bueno reconocer que puede pasar que una investigación haya sido realizada por una persona, pero la publicación de esos resultados la pueda realizar otra persona que tiene, por ejemplo, el nombre de escritores profesionales, que son personas que se contratan especialmente para la escritura de un trabajo científico en este caso. Eso ocurre, no es algo frecuente en todas las áreas del conocimiento, en general los propios autores son las personas que terminan comunicando sus resultados, pero bueno, existe la posibilidad, y incluso así está declarado en muchas de las revistas, que te hacen la consulta específicamente si el autor es el escritor de ese trabajo, ¿sí? Es quien ha llevado adelante la escritura. Bien, con respecto a la escritura de un trabajo, si pasamos a la parte de comunicación escrita, que es uno de los aspectos que podemos tratar hoy, es importante tener en cuenta que la forma y la formalidad importan. Es decir, que un trabajo tiene que estar bien presentado, y eso habla para todos los niveles de la comunicación científica. El trabajo es lo que muestra y lo que va a recibir la comunidad científica de lo que uno hizo. Tiene que cumplir con ciertas reglas, ¿sí? La redacción de ese informe final, puede ser un trabajo, un paper, una monografía, tiene que estar perfectamente realizada, estructurada, tiene que cumplir con ciertas reglas, no puede tener faltas de ortografía, no puede tener errores que se pueden corregir durante las pruebas de galera o durante la preparación del documento final. Es importante cuidar los detalles también a la hora de comunicar. Y es muy importante tener en cuenta que lo que uno presenta con esta escritura final es dejar esos resultados al alcance del público al cual está dirigido esta comunicación científica,
que ya, como les digo, puede ser la comunidad científica especializada en esa área o puede ser un público más general. Pero en definitiva, lo que llega a través de ese informe escrito es lo que la persona que lee ese trabajo va a recibir y representa todo el ciclo de investigación. Por tanto, tiene que ser algo sumamente cuidado, prolijo, claro, bien escrito, independientemente del idioma en el que uno tenga que trabajar, porque no siempre podemos escribir en el idioma nativo, por tanto hay que cuidar el idioma en el que se va a publicar. Y por supuesto que la escritura, en definitiva, termina siendo una parte fundamental de ese trabajo científico. Una investigación muy bien realizada, con excelentes resultados, que ha dado bueno, un buen fruto en ese proceso, si no está bien escrita, no está bien comunicada, no es un buen producto finalmente. Yo entiendo que depende también en la etapa de la carrera o de la vida que uno esté, pero es algo en lo que insisto mucho a la hora de trabajar, sobre todo con los estudiantes, y entiendo que ustedes ya están en otra etapa y que ya hay muchas de estas cosas que las manejan y las manejan muy bien, pero siempre insisto mucho en la prolijidad y en la calidad del producto final. O sea, tenemos que ser sumamente cuidadosos y obsesivos con el detalle a la hora de presentar una publicación. Y a mí, por ejemplo, no me gusta que me pase en algún artículo que me queda un error. Es como que reviso esa prueba de galera hasta el final, porque realmente cualquier error que quede en un paper queda para siempre. Y eso es algo que tenemos que tratar de evitar. Realmente llegar al producto final con las veces que sea necesario de revisión entre todos los autores. Muchas veces los autores que no son los principales no se preocupan tanto de estos asuntos, entienden que es responsabilidad del primer autor, y no, porque en la medida que muchos de nosotros revisemos un mismo producto, vamos a poder cada vez generar la mejor versión posible de ese producto que estamos tratando de publicar o de comunicar. Con respecto a la escritura en sí mismo, bueno, como les decía, hay una forma de estructurar esta escritura que es bastante conveniente y recomendada y sumamente utilizada a nivel de las ciencias biomédicas y de la medicina en particular. Es lo que tiene que ver con esta organización del texto en una introducción, una metodología, unos resultados y la discusión. Que por supuesto en el medio, dependiendo de lo que estemos escribiendo o presentando, tiene algunas variantes. Por ejemplo, en muchas situaciones se presentan los objetivos de la investigación. Después hay otras partes de ese documento escrito, depende de si uno está escribiendo una monografía, un paper, sobre todo lo que tiene que ver con el formato específico de cada revista. Esta estructura tiene sus variantes, pero como corazón de lo que es la publicación y la comunicación científica, funcionan muy bien y nos permite a nosotros también ordenar nuestra cabeza a la hora de tener que escribir o presentar un determinado trabajo. ¿Sí? En general, se escriben en tercera persona, se evita la primera persona del plural, ¿sí? En eso también hay distintos estilos y no necesariamente son todos, bueno, iguales, pero es una forma de escribir que en general se hace bastante general. Y siempre es muy importante también a la hora de, por ejemplo, pensar en publicar un trabajo, necesariamente ir inicialmente a la revista y a las bases que tiene la revista para su publicación, esas pautas de publicación. Primero porque nos ahorran mucho trabajo, ¿sí? Si ya la revista te dice que tenés que utilizar determinado tipo de letra, determinado tamaño, determinado color a la hora de hacer las figuras, determinada estructura, que no siempre es la misma y no siempre es tan sencilla como esta sigla que les estoy mostrando, ya estructuramos el trabajo para el posible lugar donde lo pensamos mandar a publicar. Eso es importante. ¿tá? Esta estructura que les estoy mencionando, como les dije hace unos minutos, también funciona para distintos tipos de comunicaciones. Y a mí particularmente me organiza mucho la hora de comunicar de manera oral. Es decir, que yo una presentación, a la hora de, por ejemplo, presentarme en un congreso, también la estructura con una introducción general, con una luego centro en lo que es la metodología que se utilizó, luego se hace una importante presentación de los resultados obtenidos y luego en función de esos resultados se presentan las conclusiones que uno pueda tener. Entonces entiendo que esta lógica es muy útil a la hora de pensar en comunicar lo que sea que tiene que ver con una investigación científica. Bien,
Si pasamos a pensar en algunas de las partes de la escritura de un trabajo, y también aplica para todo lo que podemos pensar en comunicar desde un ¿Qué será proyecto, esto que hace? No entiendo. Perdón, me distraigo con el audio que está por acá. Un proyecto, una presentación, una charla, una clase, la presentación de un caso clínico. Bueno, uno tiene que empezar por el título, ¿sí? Y eso es una de las cosas que yo siempre hago mucho hincapié a la hora de la comunicación científica, porque el título realmente es fundamental. El título es lo que muestra todo. O sea, si de un trabajo el título no me gusta, es muy largo, está mal escrito, estoy casi segura que el trabajo no lo voy a leer. Entonces, el título tiene que ser como el gran atractivo, como cuando uno va al supermercado y tiene que elegir un producto por las distintas características que ese producto ofrezca. En el caso de un artículo científico, pasa lo mismo. Y el título tiene que ser súper atractivo, tiene que ser breve, tiene que ser concreto, tiene que ser súper contundente. O sea, un título no puede ser 200 palabras una tras de la otra, porque ya cuando uno empieza a leer pierde todo el interés, ¿sí? Y por supuesto que el título tiene que describir de manera muy precisa el objeto de esa investigación. Es decir, que hay que encontrar un balance entre presentar el problema de manera muy detallada y fina, pero también sobre todo, lograr un título corto, contundente. Muchas veces se pierde el foco de lo que tendría que tener el título y termina siendo una cosa un poco larga y aburrida, y eso hace que el trabajo finalmente sea descartado, porque por lo primero que uno va a terminar leyendo un artículo es por el título, porque si hace una búsqueda bibliográfica, lo que va pegando son títulos distintos en lo que sea que yo estoy buscando, y es fundamental que ese título sea necesariamente atractivo. Las investigaciones en humanos, o más de carácter clínico, como la que ustedes pueden estar acostumbrados, en general tienen que tener determinada información en el título, lo cual a veces hace que el título sea un poco más largo. Tiene que definir la población de estudio, tiene que definir el tiempo y el lugar donde fueron realizadas las investigaciones. Entonces, bueno, esos títulos suelen ser como un poco más complejos a la hora de elaborarlos, porque necesariamente tienen que tener cierta cantidad de información que, bueno, hace que el título se haga un poco más pesado. También recomiendo que los títulos no tengan siglas. Puede parecer súper obvio para el que está escribiendo algo de su área una sigla en particular. Para los que somos de otras disciplinas, hasta podemos no entenderla o directamente confundirla con una sigla que para ese tipo de gente tiene otro significado. Entonces, a mí me parece que el hecho de incluir siglas en los títulos no es una buena idea, y hace también a una buena comunicación científica. Empezamos por el título, y el título tiene que cumplir con determinadas reglas. ¿Sí? Una cosa que se puede a veces, sobre todo cuando el título nos queda un poco largo y es difícil de resumir, utilizar el recurso del subtítulo, ¿sí? Para que, bueno, tengamos un título más grande, más importante, y 2 puntos o un renglón aparte, otro tipo de información en un segundo escalón, que hace que el título quede como fraccionado en 2 y eso lo haga más liviano. ¿Tá? Si pasamos a la comunicación estructurada, que viene, que venimos conversando, bueno, el resumen también es muy importante. El resumen es lo segundo que uno lee de un trabajo al cual probablemente quiera acceder en su texto completo, ¿sí? Debe contener toda la información de ese trabajo sobre los objetivos, los resultados y los métodos utilizados, y algo de conclusiones. Es decir, que es como un mini trabajo, pero tiene que tener todos estos elementos en él, bien descritos, pero de manera concreta. Muchos resúmenes se estructuran con la estructura de IMRD, eso ayuda, es muy normal en los resúmenes más de tipo clínico. Uno plantea ya directamente el resumen con una introducción, incluso a veces tiene subtítulo, introducción, metodología, resultados y discusión, pero eso a la hora de presentar el resumen hace un poco más sencillo el trabajo. Y siempre es bueno, cuando uno plantea un resumen, presentar las palabras claves que identifican ese trabajo, de manera que también sean fácilmente, el contenido sea reconocible y faciliten el proceso de indexación y clasificación de los artículos en las bases de literatura biomédica. Es decir, que cuando uno presenta el resumen está bueno pensar en las 2 o 3 palabras claves que representan a ese trabajo y esa área de investigación, poder... Bien. Cuando seguimos adelante con el pensemos que esto es un artículo, bueno, hay un cuerpo o desarrollo de ese documento, ¿sí? Que constituye la esencia de ese trabajo,
¿sí? Ahí se explica el problema, básicamente, se tienen que discutir los distintos puntos, los planteos que se han hecho dentro de esa investigación, básicamente el objetivo. Y sí, ese cuerpo del trabajo se desarrolla con esta estructura, ¿sí? Siguiendo el orden de la introducción, unos métodos, unos resultados y una discusión. Y cada una de estas secciones de un trabajo, que les digo, puede ser para una presentación, para una charla o para un paper, tienen características específicas. Y se sabe y tenemos que entender y tener claro lo que va en la introducción, lo que va en los métodos, lo que va en los resultados y lo que va en la discusión. La introducción básicamente representa la presentación del trabajo, ¿sí? No tiene que ser necesariamente larga, pero sí tiene que dar un marco y una contextualización de ese problema, ¿sí? ¿Por qué hago esta investigación y para qué? ¿Sí? O cómo y para qué. Es importante también en cuenta ahí qué tipo de trabajo estoy haciendo, porque hay trabajos que si, por ejemplo, son de revisión, se escriben de manera mucho más amplia para un público más general, aunque sea dentro de la comunidad científica, con un buen aporte de referencias. Es como muy bueno poder acceder a reviews bien planteados porque te ponen en un área de conocimiento que no es necesariamente la tuya. Tiene otra estructura, una comunicación tipo contribución original, como un paper, en el que la introducción en general, aunque tiene que presentar el problema y ser un poco más amplia, se suele presentar ya hacia expertos, a un público más especializado en ese área, y a veces no es tan fácil de leer si uno no está familiarizado con esos temas, ¿no? Pero globalmente la introducción tiene que tener la visión general del tema, los objetivos por los cuales estoy planteando esta investigación, justificar ese problema, ¿sí? Y la relevancia que tiene, por qué estamos haciendo esta investigación. Y bueno, es muy importante también a nivel de la introducción plantear los antecedentes más relevantes y también las contribuciones que han dado lugar a esa línea de investigación, a esa pregunta. Es importante que haya buenas referencias en una introducción y sobre todo respetar las referencias de las personas que han sido más contribuyentes a esa área. Una cosa que siempre se sugiere es que la introducción pueda tener una linda figura ilustrativa del tema, porque muchas veces sobre todo al que no conoce tanto de esa temática, pueda en un cartoon, en un lindo esquema, bueno, apoyarse. Yo creo que cuando uno escribe y cuando uno presenta, ya sea gráficamente en un póster, en un paper, en una charla, es importante dar un producto agradable y fácil de leer. Si a vos te dan una monografía para revisar o un proyecto de investigación para revisar y está todo el texto corrido, 30 páginas de palabras, y no hay un corte, con una tabla, con una linda figura, bien diagramado el espacio de las hojas, hace que la lectura sea mucho más difícil y probablemente la comunicación no se logre de la manera más eficiente. Y bueno, ni que hablar que una introducción tiene que tener una buena cantidad de referencias que realmente pongan al lector en el problema y sea capaz de encontrar esas piezas de la literatura que en caso de necesitar profundizar los lleven al lugar donde tiene que estar. Los métodos y los materiales y métodos sería la segunda sección de esta estructura, y ahí sí hay que detallar precisamente y con profundidad cómo se hizo la investigación. También una forma importante de aplicar el método científico, ¿no? Uno tiene que poder ser capaz de dar toda la información, pero con un grado de detalle tal para que cualquier persona sea capaz de reproducir esos resultados, y para eso va a necesitar que le digas exactamente qué utilizaste para esa medida, qué equipamiento, cómo lo hiciste. Bueno, dependiendo del área de investigación, esta información puede ser muy diversa, pero en definitiva tiene que tener toda la información necesaria para poder llevar adelante esas investigaciones, validarlas, incluso ser repetidas por otros autores. Eso va a permitir que los resultados sean reproducibles y básicamente es lo que tiene la ciencia, de que puede ser como gestionada por las distintas personas, y que uno puede llegar a decir, bueno, yo voy a repetir estos experimentos y me dan exactamente como le dieron a tal persona. Bien. Y bueno, con respecto a los materiales, porque esto se llama materiales y métodos, es sobre todo en las investigaciones quizá más de carácter básico, pero bueno, es necesario decir qué reactivos, qué equipamiento, muchas veces incluso de qué proveedor, porque quizá no te está dando
no estás pudiendo reproducir los resultados porque estás utilizando distintos materiales, y bueno, es muy importante a la hora de presentar un trabajo es que los métodos, ya sea en un proyecto o en una publicación, estén exactamente definidos y detallados. Y también es importante acompañar este proceso con un buen referenciado, ¿sí? Cada uno de los métodos vos podés poner la referencia que esto se realizó siguiendo tal cual el procedimiento publicado por otra persona o por nosotros mismos, pero si al final de cada ensayo, de cada procedimiento reportado, uno pone una buena referencia, si alguna persona lo tiene que repetir o no conoce esa tecnología o no conoce ese trabajo, va a poder encontrar un par de artículos que realmente referencien ese proceso. Ya estoy casi terminando. Con respecto a los resultados, la idea es que, yo lo veo duplicado, pero creo que no les tapa la diapositiva. Los resultados tienen que describirse básicamente. ¿Sí? Una forma fácil de presentar los resultados en una investigación es ir describiendo los distintos resultados obtenidos. ¿Sí? Hay que evitar repetir, es muy común que uno escriba demasiadas palabras para poder presentar un resultado, que en realidad uno lo que tiene que hacer es decir, me dio esto y esto y esto. Y eso ayuda mucho si uno lo acompaña de una presentación gráfica. ¿Sí? Utilizar gráficos y figuras, como les dije recién, ayudan a intercalar texto con formas más amigables de recibir la información. Todos los gráficos y figuras tienen que tener su propia leyenda, y esta leyenda tiene que ser autocontenida. Es decir, que si yo no miro el trabajo entero, pero miro una figura, tengo que entenderla, y la figura tiene que tener en su leyenda toda la información para poder comprenderla. Lo mismo con las tablas, en general permiten presentar datos que son muy precisos o repetitivos. Las tablas simplifican mucho en determinadas situaciones la presentación de los resultados. Tienen que enumerarse, es decir, que también hay una formalidad a la hora de presentar los datos, ya sea de manera gráfica, escrita o en forma de tabla. Por ejemplo, en las tablas es muy importante no dejar espacios en blancos, porque puede pasar que uno no entiende si es que se lo olvidó o que el dato no está. Entonces, en caso de que un espacio no tenga información porque no la tenemos, por ejemplo, se pone un guión, pero que se sepa que esa celda no la completé porque el dato no está y no porque tenemos un error. Y bueno, en definitiva, tanto para la presentación de gráficos, para la presentación de tablas, también hay una manera de trabajar y de comunicar. Y bueno, la discusión, ya para cerrar, lo que sería la presentación a través de la escritura, es difícil. La discusión quizás es la parte más difícil de elaborar en un documento. Tiene que ser breve y concreta. El error más grande a la hora de presentar los resultados en un documento escrito suele ser que la discusión nos queda muy grande, que repetimos de vuelta cada uno de los resultados planteados en la sección de resultados. Entonces, ese no tendría que ser el camino. Lo ideal es presentar los resultados de una manera en la que básicamente se hace la descripción, pero cuando uno va a la discusión, bueno, tiene que elaborar, tiene que tratar de explicar los resultados obtenidos, ¿sí? El objetivo de la discusión es ese, es tratar de elaborar sobre lo que presentó anteriormente. Es importantísimo que en esta etapa se contraste con la literatura ya publicada, ya sea a favor o en contra. Muchas veces cuando estamos terminando un trabajo, se demuestra que estamos de acuerdo con determinados trabajos que han sido publicados recientemente o más anteriormente, pero a veces no, a veces llegamos a conclusiones que son muy contrarias a lo que está publicado, y eso está bueno establecerlo en una discusión. Hay que referenciar y hay que poner sobre la mesa cómo está la situación del problema. Y es muy bueno que se planteen esas contradicciones. No está bueno en la discusión plantear solamente lo que yo obtuve y dejar como la situación en nuestra cancha, digamos, sino que si realmente existen diferencias, contradicciones, publicaciones que van en un sentido o en el otro, ese es el momento de plantearlos. Y bueno, como les decía, lo más importante de la discusión es que requiere una elaboración totalmente distinta en cuanto al texto de lo que se presentó en los resultados. Es mucho más fácil escribir los resultados y ir diciendo, me dio esto, lo otro y lo otro. Cuando llegamos a la discusión, bueno, hay que tratar de explicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces eso a veces nos da, por supuesto, nos implica cierta dificultad. Y otra cosa que está buena a la hora de comunicar es que
le perdamos el miedo a agregar material gráfico, ¿sí? A elaborar lindas figuras. Y ahí también hay profesionales que se dedican a lo que es la ilustración científica, que es otro canal a la hora de comunicar. Y está muy bueno que si dentro del equipo de investigación hay alguien que tiene esas herramientas, lo aprovechen y agreguen ese tipo de esquemas o de dibujos, pero muchas veces se puede recurrir también a personas que se especializan en eso, y bueno, es muy lindo cuando uno lee un trabajo que tenga buenos esquemas, buenas combinaciones de colores, buenos gráficos, para lo cual hay que utilizar los softwares mejores que conocemos o que podemos manejar, y no siempre trabajar con esos eh, sistemas o software más básicos que conocimos hace más tiempo y que capaz que ahora con estas tecnologías de la innovación y de la comunicación se pueden hacer elementos mucho más atractivos a la hora de presentar. Entonces también es lindo a la hora de cerrar un trabajo, de cerrar una charla, de cerrar un proyecto, comunicar con algún tipo de esquema que cierre todo ese proceso que se realizó, y eso me parece que hace una linda comunicación y una buena forma de comunicar la ciencia. Y finalmente, para cerrar lo que es un trabajo, y ya sea una comunicación de cualquier tipo, es las conclusiones. Uno tiene que enumerar esas conclusiones que pudo sacar de su trabajo, las tiene que enunciar de manera clara y concreta y resumida. Y bueno, sí puede para cada una de las conclusiones retomar esas pruebas que respaldan esas conclusiones. Me parece que es como la forma de cerrar ese trabajo de manera muy redonda y prolija, ¿sí? Una cosa importante a la hora de escribir siempre en cualquier proceso y de comunicar es que las ideas se vayan presentando de manera ordenada, y eso se plantea en el título, se plantea en el resumen, se plantea en el cuerpo del trabajo y finalmente se plantea en las conclusiones. Es decir, que tanto los resultados como las conclusiones tienen que seguir la estructura del trabajo y que todo siga la misma lógica. Si empezaste presentando y discutiendo el resultado número 1, de esa forma vas a terminar con las conclusiones y vas a presentar primero lo que obtuviste en ese primer conjunto de resultados. Tiene que haber un orden lógico a la hora de presentarlos. Y bueno, es muy importante plantear en las conclusiones las consecuencias, las implicancias de esos resultados, ¿sí? Las recomendaciones que pueden tener a partir de los resultados obtenidos, incluso las preguntas, las que contestaron y las que no pudieron contestar, pueden quedar planteadas como perspectivas, que es una cosa buena de los trabajos, no siempre son trabajos cerrados, y uno incluso puede plantearlo como una misma sección, conclusiones y perspectivas, porque ese trabajo da lugar a otras preguntas que pueden seguir avanzando en esa línea del conocimiento. Así que esta es una de las, de las formas en las que uno podría organizar la comunicación y darle a cada una de las secciones como un foco particular. Finalmente, y dependiendo por supuesto de lo que uno esté escribiendo, presentando, pero sirve para la mayor parte de la comunicación científica, los agradecimientos. Sí puede pasar en una PowerPoint, donde al final de la charla uno representa a los colaboradores que ha tenido, las universidades en las que está, las instituciones financieras, los logos de las distintas entidades que han participado de ese proceso. A su vez se reconoce, por supuesto, a las personas o a las instituciones, también las fuentes de financiación. En un documento escrito puede pasar que uno haga reconocimientos a través de los agradecimientos a personas que no son autores, pero que han participado en algún aspecto, y eso se puede agradecer de manera muy breve y concreta. Una persona que te corrigió el manuscrito, que te hizo una figura. Esos son los agradecimientos, y es un rol totalmente diferente del que participa, por ejemplo, con un rol de autoría. Y bueno, cada una de las comunicaciones o publicaciones científicas tiene otros aspectos que uno puede incluir en esto, pero básicamente estas serían las secciones como más importantes. Y no podemos olvidar, al terminar, lo que tiene que ver con las referencias de ese trabajo, ¿sí? Las referencias son fundamentales. Las referencias son las que le permiten a cualquier persona ir a buscar un artículo que habla sobre lo que yo estoy tratando de explicar o de avanzar de alguna manera. Obviamente en estos tiempos ya todo se hace de manera automática, lo cual hace todo muchísimo más fácil. Uno busca una referencia en
base de literatura biomédica y ya puede exportar directamente la referencia al gestor de referencias que esté utilizando. Es muy importante hacerlo de manera también ordenada y siguiendo las normas de publicación de cada lugar. En medicina es muy común trabajar con el formato Vancouver, que además es una cosa que te da una cantidad de pautas, no solamente con lo que tiene que ver con las referencias, como les decía hoy, la definición de autoría, hay muchas cosas que están enmarcadas en estas normas. Después es sumamente importante cuando uno comunica, como decíamos al principio, incluir correctamente todas las referencias con las que ha trabajado en ese trabajo, en ese proyecto. Hay que referenciar a todos los artículos que han de alguna manera sido tenidos en cuenta en la escritura, y además es una manera que nos lleva a evitar el plagio, ¿no? No podemos tomar ningún elemento de un artículo que no sea nuestro sin definirlo y referenciarlo claramente. Y también a veces es algo que se olvida, es que cuando uno toma tablas o figuras de otros trabajos, tienen que ser referenciadas claramente al pie de tabla o al pie de figura, y decir que esta figura fue extraída de tal trabajo. Y eso hace que, bueno, la comunicación se haga de manera respetuosa y considerando y valorando todo el aporte de todos los autores que hayan estado involucrados en esa elaboración de texto. Bien, para cerrar, y espero estar a tiempo y no haber sido muy largo en la presentación, hay una forma de comunicar, ¿sí? Las investigaciones científicas tienen que comunicarse de manera apropiada, con un lenguaje apropiado, y tienen que culminar en lo posible siempre con una comunicación, que no necesariamente tiene que ser la publicación de los resultados en una revista, sino, como les dije al principio, de alguna manera cerrar ese círculo de investigación presentando y comunicando los resultados de manera correcta. Para eso tenemos que saber que existen normas, que existen formas también, que es importante el formato, la prolijidad, el idioma, el lenguaje científico. Todo eso son asuntos que tenemos que tener en cuenta y ser sumamente prolijos. Las comunicaciones tienen que ser organizadas, claras, muy cuidadas, ¿sí? El aspecto y la forma y la formalidad importan, hacen a ese producto final que nosotros queremos que llegue de la mejor manera posible a nuestra población objetivo. Y bueno, por supuesto que requiere de un lenguaje particular, que en general cada uno de nosotros manejamos según nuestras disciplinas, pero que tiene un formato específico y característico, y que eso es una cosa que también hay que cuidar a la hora de hacer una buena comunicación. Y creo que con esto ya es lo último que tengo. Sí, efectivamente, muchísimas gracias a todos por la atención, y bueno, tenemos lo que ustedes consideren para alguna pregunta. Muchísimas gracias, Silvinia. Muchísimas gracias por la presentación muy clara, objetiva. No sé si alguien quiere hacer una pregunta antes que haga algún comentario. Profesor Juan Luis Gómez Amador, Julio, Leonardo, profesor Jorge Salazar, profesor Gené, Byron, José Buenas Valer. noches, Buenas doctor noches, Borba, Jorge. buenas noches. Sí. Sí. Saludos a todos. Quiero felicitar pues a la gran presentación de la doctora. Una presentación muy interesante porque nos guía en los pasos que debemos tomar. Quizá lo único que quisiera añadir es que en cada uno de esos pasos podemos ir profundizando con las herramientas precisas. Herramientas, por ejemplo, para hacer una redacción adecuada, para tener un deletreo acertado, para que las referencias igualmente sean de acuerdo a las normas internacionales, las herramientas también que nos sirven para realizar nuestros reportes y trabajos de forma estadística. Entonces existen una serie de herramientas que nosotros también debemos llegar a utilizarlas en forma continua para incluirlos en la realización del trabajo. Y felicitaciones nuevamente. Jorge, muchísimas gracias por tus comentarios, y efectivamente quizá me faltó decirlo, que una cosa buena es que tal cual como estás mencionando, para cada una de estas etapas de comunicación tenemos excelentes herramientas, y muchas veces no las sabemos utilizar o directamente ni las conocemos. Entonces creo que a la hora de proponernos un objetivo
ya sea de escritura, de correcto referenciado, de buena presentación de gráficas, está bueno que nos tomemos el trabajo de acceder a esas herramientas, en general informáticas y muy buenas que tenemos disponibles, porque efectivamente cada una de estas cosas las podríamos hacer de manera muy profunda y podría ser objeto de una clase diferente o de una charla diferente, pero que es muy bueno que podamos acceder a esas herramientas. Estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Gracias, muy amable. Gracias, profesor. Leonardo, por favor. Sí, Leonardo. bueno, primero que todo, a la doctora Silvina, muchísimas gracias por su tiempo, por tan excelente conferencia. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido contacto con las publicaciones científicas. Es parte de nuestra vida como médicos, como neurocirujanos, y es parte de nuestro trabajo. Recuerdo hace mucho tiempo a palabras del profesor Robert Day. Él decía que un trabajo científico no acaba hasta que no es publicado. Después de la charla de Silvina, pues lo parafraseo y diría que un trabajo científico no termina hasta que no es comunicado. Porque es muy cierto lo que dice la doctora Bartesagui, perdón, que no siempre nosotros terminamos en una publicación como tal, sino que hacemos en muchas ocasiones comunicaciones de tipo oral en los congresos, en los seminarios en los que participamos. Y pues allí entra el papel de lo que nos comunicaba el doctor Pozuelos en la semana pasada acerca de cómo hacer la exposición con el orden con el que la doctora Silvina hoy nos ha pues refrendado esto. Yo quiero de nuevo agradecer a la doctora, agradecer al doctor Fernando Martínez, que es el que ha impulsado esto hacia adelante, y al doctor Julio Pozuelos, que también ha sido el motor de esto. Y pues, por supuesto al doctor Luis Borba, que pues es quien tiene la iniciativa de arrancar desde este punto, desde el punto en el que aprendemos nosotros a cómo comunicar, a cómo dar de nuestra experiencia, que es muy válida acá en Latinoamérica. Gracias. Gracias, Leo. Juanito, desde Hola, buenas México. noches. Sí, gracias, doctora Bartesagui. En primer lugar, muchas gracias. Creo que ha hecho una conferencia muy didáctica, tocando todos los aspectos éticos, Juan, prácticos. ¿Sí? Presente usted primero para la doctora. Él no sabe quién usted es. Hola, doctora, soy Juan Luis Gómez, cirujano de México. Bien. No, agradecerle mucho, creo que es una información muy práctica. Actualmente en Latinoamérica hay muchos jóvenes brillantes que quieren publicar sus artículos, muy activos, y creo que lo que nos acaba de mostrar usted es una guía paso por paso, incluyendo todos los aspectos, y sobre todo yo aplaudo mucho los aspectos éticos, que son muy importantes, evitar plagios, dar reconocimientos, referenciar en forma apropiada la información que estamos presentando. Y creo, doctor Borba, estará usted de acuerdo conmigo, hay un empuje muy importante en la neurocirugía latinoamericana actualmente en cuanto a la transmisión de estos conocimientos. La divulgación de conocimiento científico en Latinoamérica ha tenido un boom, y eso lo vemos constantemente en revistas internacionales, y creo que a lo mejor valdría la pena, doctor Borba, hacer un manual con esta información que la doctora nos ha presentado el día de hoy, con la finalidad de hacerlo extensivo a todo este grupo de neurocirujanos jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes, que se encuentran en este proceso de elaborar precisamente sus artículos para compartir esta información, ¿no? Definitivamente creo que es muy completa la información que nos presentó. Sí hay que digerirla paso por paso, obviamente. Ya nos comentó usted todas las herramientas que se pueden emplear, y pues definitivamente creo que es una excelente charla, y muchas gracias al comité organizador, doctor Borba, Julio, Leonardo, Fernando. Creo que definitivamente lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Gracias. Muchas gracias. Es decir que hay un libro del profesor Sebastián Guzmán que no está online hoy, pero estaba el lunes, que es Cómo escribir un trabajo científico. Estamos hablando con él, vamos a traducir está en portugués, vamos a traducir para el español, quizá en inglés.
y dar accesible a todos los miembros de la FLAN. Creo que es muy importante saber cómo escribir un trabajo científico. Muchas veces tienen la información, pero no sabe cómo transmitir. Dice, para nosotros latinos es muchas veces quieren hacer una novela. Un artículo científico no es una novela que se va contando la historia y las cosas así. Es mucho más objetivo. José Valerio, por favor. Gracias, doctor Bartzai, doctor Valerio, neurocirujano aquí en Estados Unidos. Creo que también es una cuestión de fondo en Latinoamérica. Creo que existe un problema cultural de publicación. Muchos médicos en Latinoamérica no estamos como culturalmente a entender la importancia de lo que es publicar nuestra información científica. Por eso este esfuerzo que está haciendo la FLAN para tratar de educar a los neurocirujanos es importante. Y vemos la diferencia a veces de acuerdo a los países y a las especialidades, cómo hay neurocirujanos que tienen 10, 20, 30, 40 publicaciones, 100 publicaciones, y hay unos que tendrán uno en toda su carrera. Creo que el fondo debe empezar desde la residencia para poder fomentar a nuestros residentes y forzarlos a que publiquen por lo menos 2 artículos por año antes de que terminen la residencia. No sé cómo es la situación en Argentina o si tiene algún comentario al respecto, doctora. Y Bueno, Uruguay, no de Argentina. sí, Uruguay. Bueno, obviamente la situación de Uruguay es incluso, somos un país muy chiquito, tenemos una comunidad científica muy chiquita, pero efectivamente, como tú dices, hay una dificultad muy grande. Hay una dificultad muy grande a la hora de publicar, hay una dificultad a la hora de poder llegar a las revistas de mayor impacto. No sé si ustedes lo viven desde sus lugares, entiendo que es un problema para toda Latinoamérica. En Uruguay claramente es un problema. Y bueno, es como una barrera más a superar, pero estoy de acuerdo en que hay que estimular a que los jóvenes comuniquen, presenten, pasen por las distintas etapas de presentación de sus resultados, inicialmente con sus mentores, más adelante con sus colegas y luego en los eventos científicos. Y bueno, ni que hablar, que yo entiendo que es fundamental tratar de llevar una investigación a un puerto de comunicación final, ¿no? de publicación, que creo que es algo fundamental para que realmente la ciencia tenga sentido y podamos seguir avanzando. Y eso es algo que trato de transmitir, sobre todo cuando trabajamos en medicina con los estudiantes, que ya obviamente les falta un montón para poder llegar a las etapas en las que están ustedes, pero ya desde la carrera e incluso en un programa que se está haciendo en la Facultad de Medicina de Uruguay, de la Universidad de la República, estamos entrenando a los estudiantes de medicina para que incorporen estas herramientas y sean capaces de hacer un proyecto de investigación durante el grado y publicar esos resultados. Así que sí, efectivamente estoy de acuerdo con ustedes que tenemos muchos problemas, pero que bueno, tenemos que tratar de ir superándolos para tratar de cada vez llegar más a un nivel de publicación y de comunicación más profesional quizá. Creo que es difícil decir que el profesional latinoamericano tiene un balance de sus actividades académicas y laborales con respecto a la publicación. O sea, ¿qué tiempo en realidad un profesional le dedica a la investigación y la publicación de su práctica diaria? Y es muy difícil porque ustedes están sumamente recargados por la clínica. En Uruguay, por de pronto, ese es un problema muy grande. El médico hace sobre todo asistencia. Entonces es muy difícil compatibilizar la investigación con la clínica y con la asistencia, y lleva mucho tiempo poder sacar investigaciones adelante si estás sumamente comprometido con la asistencia. Pero creo que es el camino a seguir. Creo que es muy importante que los médicos seamos capaces, bueno, ustedes, yo soy bioquímica, pero que ustedes los médicos sean capaces de llevar adelante también la investigación y bueno, ni que hablar, culminarla en publicaciones, en el ámbito más pertinente para esa investigación, ¿no? Gracias. Cuando se habla de publicaciones, muchas veces este hombre tiene 100 papers, otro tiene 200 papers, pero lo más importante es el impacto que el paper va a provocar. Totalmente. Me recuerdo cuando yo hice el último año de la facultad en Uruguay. Sí, yo soy de la frontera.
Y tuvo un concurso en la época, no sé cómo se llama en español, Sí, que concurso. tenía un que tenía 100 trabajos, el otro tenía 9. Pero el trabajo que el hombre que tenía 9 tenía un impacto tan grande en la especialidad. Descubrió cosas tan importantes que mudaron muchas cosas, que tenían mucho más valor que los 100 de los otros. Entonces, pero entonces, número no es importante. Importante poder expresar y poder hacer un trabajo que pueda cambiar alguna cosa. Pero siempre es así. Ah, yo quiero hacer el mejor trabajo del mundo. Y no hace el primero. Yo siempre hablo así. Cuando yo voy a rever mi trabajo del maestrado que yo hice en 90 y pocos, yo decía así, yo escribí esto. Qué cosa horrible. Pero hoy es completamente diferente. Pero si yo no Sí, tuviera empezado con la Kiso, no tenía hoy la capacidad de escribir, de analizar las cosas así. Entonces, hay que empezar. Hay que empezar. totalmente. Y se va a aprender. Hacer un trabajo científico es la misma cosa que cirugía. Es la misma cosa que la clínica. Así. Usted tiene que empezar y a los pocos va mejorando, mejorando. Nosotros los latinos tenemos 2 errores. Primero queremos publicar siempre el mejor del mejor del mejor. Y nos sale el primero. Siga esperando, esperando. El otro es que quiere contar una historia que no acaba nunca. Muchas veces un trabajo que puede ser hecho en 3, 4 páginas y tener directamente el objetivo, ¿sí? Como la profesora mostró. La gente quiere contar historia, contar historia. Yo me recuerdo que el profesor Almefti me decía siempre, cuando iba para, él pegaba el título. El título tiene que te llamar. Oh, el título que va a hacer usted mirar el trabajo. Va a ver la parte del resumen, eso que va a te llamar. Y después viene toda la parte del trabajo. Pero todos los puntos tienen que ser bien, bien, bien pensados. Esto es fundamental cuando se quiere hacer un trabajo científico. No sé si alguien más quiere hablar alguna cosa. Juan, Leonardo, profesor Jorge. Creo que Silvana se cayó. Oh, doctor Guinto, Gerardo Guinto, hijo. Por Gracias, favor. doctor. Gracias, doctora. También felicitarla por la excelente charla que nos dio. Coincido en el aspecto de que la comunicación define muchas veces la aceptación de un trabajo. Vemos cuando mandamos un trabajo, una gran parte de los comentarios que recibimos de los revisores no recae tanto en la metodología, sino en qué tanto estamos expresando la idea que queremos comunicar. Ahora, en ese sentido, tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Justo ahora que está empezando a crecer exponencialmente la inteligencia artificial, ¿qué papel cree que llegue a jugar, sobre todo desde el punto de vista ético, que los autores se apoyen en estas herramientas de inteligencia artificial para redactar un manuscrito? ¿Qué tanto deberían hacerlo? ¿Qué tanto no deberían? ¿O qué tanto se debería prohibir? ¿O qué tanto se debería regular? Excelente, excelente. La verdad es que no tengo muchos quizá elementos para contestar porque no conozco mucho del tema realmente, Gerardo, ¿no? No me animaría a decirlo, pero creo que tendría que por de pronto regularse y estudiarse en profundidad. Estoy de acuerdo en que no debería ser algo de manera indiscriminada, ¿no? Y que si se llega a esas etapas, creo que tendría que ser un proceso muy cuidado. Pero la verdad que no tengo muchos conocimientos sobre el tema y no me animaría a especular sobre eso, pero entiendo tu punto y sí, creo que es algo a trabajar, me parece, desde la comunidad científica. Excelente. Muchas gracias, doctora, y nuevamente felicidades. Creo que va a acontecer mucho plagio. Mucho Sí, plagio, sí, porque eso, me porque parece, se entra un tema y te da toda aquella información enorme, pero muchas veces no tiene referencia, no tiene así, pero ese texto va a ser, hoy hay metodología que se puede pegar bien esto. Y para nosotros, cuando publicamos en inglés, no es nuestro idioma. Eso se queda difícil. Muchas veces pegamos un texto casi hecho porque es la mejor manera de escribir. Eso vamos a tener que aprender. La mejor manera que yo veo es escribir
en tu lengua propia, y después tentar utilizar el inglés para hacer la traducción, es decir, pero se queda muy complejo la cosa así. Pero hay que intentar. Byron, Sí, por favor. me gustaría retomar a eso que dijeron de intentar o empezar un programa que estamos llevando adelante en la Facultad de Medicina del Uruguay, de la Universidad de la República, que tiene 9 años y que es un proyecto en el que he trabajado mucho, es que empezamos a trabajar con los estudiantes en estas cosas durante la carrera. Y muchos de ustedes quizá no tuvieron esa posibilidad de formación durante el grado, y nosotros a los estudiantes les estamos enseñando ya en una etapa avanzada de la carrera, pero sin recibirse aún, a las reglas de publicación, cómo se hace un proyecto de investigación, cómo se hace un protocolo, las normas éticas que rigen la investigación científica en humanos. Entonces me parece que el hecho de empezar, como escribieron por ahí, es muy importante porque nos permite, bueno, cada vez llegar a niveles mejores y más altos y más profundos, y creo que lo muy importante es tratar de hacerlo. Y bueno, les comparto esa experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina, en la que todos los estudiantes de sexto de medicina pasan por un proyecto de investigación, y bueno, ha dado resultados muy buenos, porque ellos entienden lo que es publicar, presentar un proyecto, escribir, presentar un póster, presentar una charla, y bueno, ha dado frutos, porque claro, estos médicos llegan a recibirse, por lo menos habiendo pasado por una experiencia de investigación y de publicación propia, lo cual, bueno, ha resultado muy bueno, por lo menos para estas generaciones que están recibiéndose. Interesante, ¿no? Excelente. Byron, ¿quiere decir alguna cosa? Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitar a la doctora Bartesay, realmente una charla excelente, fenomenal. Me parece muy práctica para el día a día de nuestros residentes, de nuestros cirujanos jóvenes. Yo creo que tal vez un problema que tenemos los países que tenemos, que son pequeños, puede ser así, que uno piensa pues que para tener un artículo de calidad uno tiene que también tener hasta cierto punto la cantidad, porque muchas veces yo puedo tener unos lindos 5 tumores petroclivales y en otros países tienen series de 20, 30, 50, 80, entonces muchas veces uno piensa que la calidad de esos 5 pacientes realmente no va a ser significativa y realmente uno evita publicar porque realmente ve que no está, digamos, a la altura de las demás series que están publicadas en la literatura. Entonces yo creo que eso es un limitante muchas veces hasta cierto punto de muchos países pequeños porque realmente no tenemos la cantidad de casos que uno quisiera presentar para que obviamente sean hallazgos significativos, ¿no? Entonces muchas veces creo que ahí perdemos mucho detalle, perdemos mucha experiencia que podemos aportar, ¿no? Pero realmente por ese miedo a quedar mal en la literatura global, ¿no? Series de 5, 6, 7 casos, ¿no? Y la otra cosa que también me parece que por el otro lado uno busca muchas veces tal vez tener su artículo Q1 en revista indexada de alto impacto y muchas veces pues esperamos la oportunidad adecuada para un tema que pueda ser, como dijo el profesor Borba, trascendental y que intente modificar en algo la, la historia natural, digamos, de cierta patología. Entonces, yo creo que por el otro lado tenemos que llegar a ese punto medio, ¿no? No podemos querer solo publicar Q1 y solo publicar en la mejor revista, sino que buscar alternativas para adaptarnos a nuestro medio, ¿no? Y muchas veces buscar dentro de nuestro medio qué es lo que está faltando. Muchas veces creo que no es necesario hacer una publicación de la última técnica quirúrgica, sino muchas veces la importancia que puede tener dentro de una patología específica, dentro de una sociedad, dentro de nuestro país, algo endémico, y muchas veces puede ser algo que para nosotros dentro del país sea muy significante y que ayude a la gente, ¿no? Más una vez, doctora, le agradezco muchísimo por esa charla, ha sido muy interesante y yo creo que sí, lo que el doctor Pozuelos dijo, hay que hacer un manual con todos estos puntos para más o menos seguirlos e intentar cada vez pues de hacer mejores artículos de mejor calidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Byron, ¿sabe cuántos cadáveres Dolenc disecó para descubrir el peeling del seno cavernoso, sacar la clinoide por vía extradural y cambiar la historia de las patologías paracelares en general? No sé, profesor. Creo que 3 o 4.
pero tuvo la idea. Con un cadáver solo, una disección podría ter cambió la historia de la neurocirugía en aquella área. Por eso, a veces, usted puede hacer la publicación de un caso, pero en este caso tiene alguna cosa importante que puede cambiar mucho. Se habla muy mal de case report, de cosas así, pero a casos raros, sí. Pero muchas veces una pequeña, para nosotros neurocirujanos, un pequeño cambio en la técnica puede mudar completamente la historia de la patología. No hay necesidad de tener 200 casos, 300 casos, 400 casos. Eso, la idea, muchas veces nosotros tenemos muchas ideas. Es común decir así, usted hace esto regularmente y usted ve después publicado en una revista por alguien a cosas que usted hace regularmente. Juan Luis está acá, que hace mucha cirugía de base de cráneo de México, tiene una experiencia muy grande. Estoy seguro que usted ya tuvo esa oportunidad de abrir un trabajo, un journal, encontrar una técnica que usted hace mucho tiempo, pero nunca publicó. Ese es el error que nosotros tenemos. Y muchas veces el miedo del revisor, que el revisor no le va a gustar, sí. Mande, haga. Vamos intentando, las cosas van andando. Así vamos consiguiendo mejorar. Si nos quedamos quietos en casa, nosotros conocemos mucha gente en Latinoamérica, neurocirujanos fantásticos, que nunca hizo una publicación, que nunca fue una comunicación en un congreso, sí, pero son fantásticos. Ciertamente, y tenemos al contrario, tiene gente que no tiene la misma calidad, que tiene publicaciones que no acaba más, que usted cree que es que la cosa mejor del mundo, cuando va a ver otra cosa completamente diferente. Para nosotros en la parte quirúrgica, el número, sí, claro, importante para ver el resultado, pero un pequeño cambio de una técnica que nosotros podemos desarrollar desde Uruguay, desde Chile, desde hasta México, puede cambiar la historia. Uno de los mejores servicios de neurología de la última década era el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de Uruguay. Doctor Arana, neurología y neurocirugía. El Instituto Ricardo Ricalde, como se dice, una cosa así, de neurología y neurocirugía de Uruguay, con 2 millones de habitantes. El mejor servicio de neurocirugía, no, en aquella época. Okay, 1 millón. El mejor servicio de neurocirugía en Latinoamérica durante años estaba en Chile. El doctor Asenjo y muchos. Después vieron los otros. Y eran países pequeños, poca población, pero con gente muy habilitada. Eso se puede hacer. Es solo querer. Y nosotros tenemos que inducir a la gente, los jóvenes, para que hagan esto. Errar en el comienzo, pero vamos mejorando día a día. Ok, hablé de más. No sé si alguien quiere hablar más. Profesor René Corbalán está acá, tiene mucha gente. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Excelente presentación. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Y nos vemos en la próxima semana, el miércoles, que empezamos con la neurocirugía más focada. Vamos a empezar por trauma. Va a tener 2 charlas. Una del doctor Paranhos de Brasil y el doctor Wellington Paiva de Brasil. Los dos vamos a hablar sobre el atendimiento inicial al paciente traumatizado y cómo atender al paciente en la UCI. Y después vamos todos los miércoles trabajando con todos los capítulos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Chao. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Luis, Chao. gracias. Buenas noches. Saludos. Chao. Buenas noches. Saludos a todos.